En el programa de hoy, el Papa Francisco reza por el pueblo iraquí que tiene un alto saldo de fallecidos tras protestas. Obispos de Nicaragua invitan a vivir el Adviento con alegría y esperanza a pesar de la dura crisis que atraviesa el país. Y en El Salvador, autoridades amenazan con sanciones jurídicas a los que se opongan a ideología de género. Bienvenidos a EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros en la fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones. Les tenemos una sorpresa más adelante. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Y vamos con el desarrollo de la información y les contamos que el Papa Francisco lamentó los numerosos fallecidos y heridos que han dejado las protestas en Irak en los últimos días. Veamos. Tras el rezo del Ángelus en la Plaza San Pedro del Vaticano el pasado 1 de diciembre, el Papa Francisco lamentó los numerosos fallecidos que se han registrado por las protestas realizadas en Irak en los últimos días. Sigo con preocupación la situación en Irak. He visto con tristeza que las manifestaciones de protesta de los últimos días recibieron una reacción severa que causó decenas de víctimas. Asimismo, el Santo Padre rezó por los difuntos y heridos y dijo que permanecerá cercano a las familias y a todo el pueblo iraquí, invocando a Dios paz y concordia. Y es que Irak atraviesa una larga crisis política que inició desde el estallido de la guerra en 2003 con la invasión del ejército de Estados Unidos que supuso el derribo del régimen de Saddam Hussein. Actualmente este país se encuentra inmerso en una ola de protestas que se han intensificado en los últimos días. En este contexto, las fuerzas de seguridad iraquíes dispararon y mataron al menos a 45 manifestantes el pasado 28 de noviembre. Al día siguiente, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, presentó su renuncia al Parlamento. Cabe señalar que al menos 400 personas han muerto desde que en octubre comenzaron estas manifestaciones antigubernamentales en todo Irak. Oremos por nuestros hermanos en Irak. Y cambiamos el tono de la información para comentarles que en una reciente audiencia, el Papa Francisco pidió a los jóvenes evitar el espejismo de poder sustituir la creación de Dios. Veamos. En una reciente audiencia concedida por el Papa Francisco a los jóvenes participantes del Encuentro Mundial Yo Puedo, un proyecto promovido por la Federación de Institutos de Actividades Educativas bajo la inspiración de la encíclica Laudato Si', el Santo Padre les recordó que no se puede caer en el espejismo de sustituir una belleza irrecuperable como es la creación de Dios por otra implantada por nosotros. Durante su discurso, el pontífice destacó la importancia de reconocer el deseo de Dios Padre de comunicar un mensaje maravilloso mediante su creación. Por otra parte, advirtió a los jóvenes que no se puede correr el riesgo de Prometeo en referencia al mito clásico del joven que quiere convertirse en divinidad y reemplazar a Dios, sufriendo por ello un terrible castigo. En este sentido, el Papa Francisco precisó que a veces también sin darse cuenta se cae en esta tentación, cuando el yo se convierte en el centro de todo y de todos. Por estos motivos, invitó a los jóvenes participantes del encuentro a sustituir la expresión yo puedo por nosotros podemos juntos. Ahora les contamos que el Papa Francisco destacó las capacidades de los empresarios para mejorar las condiciones de trabajo. Escuchemos. El Papa Francisco recibió hace unos días en el Vaticano a directores de empresa y emprendedores procedentes de Francia, a quienes les pidió que debido a su responsabilidad en el sector económico y social, sean conscientes del papel que desempeñan en el futuro del mundo. Durante su discurso, el Santo Padre reconoció que no es fácil en la vida cotidiana conciliar las exigencias de la fe y de la doctrina social de la Iglesia con las necesidades y los límites impuestos por las leyes del mercado y de la globalización. No obstante, defendió que los valores evangélicos que se quieran poner en práctica en la gestión de sus empresas, así como en las múltiples relaciones que mantienen como parte de sus actividades, pueden abrirle el paso a ofrecer un auténtico e insustituible testimonio cristiano.
Por otra parte, luego de citar algunos de los retos actuales de la sociedad, como las condiciones y ofertas de trabajo y la protección del medio ambiente, el Papa Francisco explicó cómo el empresario cristiano puede afrontar estos conflictos. Incluso de forma modesta, en algunos cambios concretos de hábitos y estilo, sea en las relaciones con colaboradores directos o también en la difusión de nuevas culturas empresariales, es posible actuar para cambiar las cosas de forma concreta y poco a poco educar el mundo a un nuevo estilo de trabajo. Este es un mensaje del Papa Francisco para todos los empresarios, todos los hombres de negocios que trabajan y deben regir sus empresas con valores cristianos, que además, si siguen la doctrina social de la Iglesia, sabemos de empresas exitosas que han salido adelante, que han podido tener un buen clima laboral para sus trabajadores, que han podido dar ejemplo de este sistema económico, pero regido por esos valores cristianos. Y hay una nueva iniciativa también de hacer empresa que se llama empresas con impacto social, justamente que se rigen por ese tipo de criterio. No solamente, en fin, la ganancia, el crecimiento económico, sino un crecimiento y una ganancia que haga la diferencia para la sociedad y para las personas que más lo necesitan. De manera que eso puede servir como un canal, un cauce para estos principios maravillosos que nos da la doctrina social de la Iglesia y que en efecto se está llevando a cabo en este tipo de inversión, empresa con impacto social. En otros ámbitos, los obispos de Nicaragua invitaron a vivir el Adviento con alegría y esperanza, a pesar de la dura crisis que atraviesa el país. En un reciente mensaje publicado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, los obispos invitaron a todos los fieles a vivir la preparación para la Navidad como renovación del compromiso con la realidad que vive el país bajo el ejemplo misionero de María. En este sentido, los prelados explicaron que estar alegre en el sufrimiento es el testimonio por excelencia del auténtico cristiano, una señal visible de que estamos con Dios y Él con nosotros. Y es que en el contexto actual de Nicaragua, las exhortaciones de los obispos tienen un significado muy fuerte debido al incremento de violencia contra la Iglesia Católica en esta nación, lo que ha llevado a los sacerdotes y a los fieles a vivir en una continua situación de tensión, por verse como objetivo de ataques por partidarios del gobierno. Por otra parte, los fieles ya han comenzado los preparativos para vivir la fiesta de la Inmaculada Concepción, que tal como se recuerda, se conmemorará el domingo 8 de diciembre de este año, con permiso del Vaticano, teniendo en cuenta que ese día, por ser segundo domingo de Adviento, no se puede tener otra celebración. Ahora nos vamos hasta El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos trae información sobre un foro de educación integral de la sexualidad realizado en este país y en el que se lanzaron amenazas y acusaciones contra los cristianos que nos oponemos a la ideología de género. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludos desde la parroquia La Transfiguración en la ciudad de San Salvador para informarles que hace unos días se llevó a cabo un foro gubernamental sobre el programa de educación integral de la sexualidad. El primer foro sobre educación integral de la sexualidad fue organizado por autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de El Salvador junto a organizaciones que venden máquinas y manuales para abortar. La temática del foro giró en torno a las intenciones de crear una legislación para implementar la ideología de género en la currícula escolar y así regular políticamente a quienes se opongan. Durante el evento, el señor Douglas Osmin Cruz Bonilla, jefe de la Unidad Jurídica del Consejo Superior de Salud Pública, amenazó con imponer sanciones jurídicas a colegios cristianos, padres de familia y maestros que se opongan a la implementación del programa de educación integral de la sexualidad. En esa misma línea, todos los panelistas del foro mantuvieron un discurso antirreligioso, agresivo y discriminatorio en contra de las iglesias cristianas de todas las denominaciones. Frente a este contexto, conversamos con el diputado Ricardo Velázquez Parker, que nos manifestó lo siguiente. Y me llamó mucho la atención un momento en que uno de los panelistas manifestaba que todas las congregaciones, todas las iglesias de las distintas manifestaciones que existen en El Salvador estaban influyendo negativa y activamente
en la toma de decisiones de algunas personas, delincuentes por supuesto, para atentar contra ciudadanos pertenecientes a la población LGTBI. Al final de cuentas, lo que estamos viendo es un posicionamiento ideológico, un adoctrinamiento a nuestros niños en detrimento de los valores de sus padres de familia, que muchas veces nada tienen que ver con las decisiones de formación y educación que están pretendiendo introducir en las escuelas, y que utilicen al Ministerio de Salud para de alguna manera justificar con la presencia de médicos este esquema de educación ideológico contrario a nuestros valores, es algo sumamente preocupante. Cabe resaltar que el diputado Ricardo Velázquez Parker fue el único parlamentario salvadoreño que firmó una declaración en contra de la ideología de género y la promoción del aborto como derecho, durante la pasada Cumbre del Desarrollo Poblacional celebrada en Nairobi, Kenia. Dicha declaración es un esfuerzo de la Red Política por los Valores, a la cual se suscribieron múltiples líderes políticos de diferentes países. Amigos, esa es toda la información que tenemos desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Muchas gracias, Sara, por la información. Lamentamos muchísimo lo que está ocurriendo en El Salvador, estas amenazas de parte de personas del gobierno, trabajadores públicos que deben velar por la salud de las personas, y lo que están haciendo es amenazando con que en un colegio que esté en contra de la ideología de género, que además los padres de familia somos los encargados de velar por la educación de nuestros hijos y de escoger el colegio que nosotros pues queramos y que vaya acorde con nuestros valores, con lo que uno le enseña a sus hijos en casa, pues que vengan personas que son servidores públicos que deberían ayudar, amenazando con que van a poner cobros, que van a sancionar a estos colegios que se opongan a la educación que ellos creen que es la conveniente, o sea, ni siquiera los padres de familia. Realmente es dificilísimo el panorama y esperamos que hayan personas valientes como este otro diputado que ha lanzado su voz, el único salvadoreño que en esta cumbre en Nairobi, bueno, se opuso al aborto. Bueno, lamentablemente, Isabel, no es sin precedentes. Esto ya tiene, lamentablemente, el ejemplo de Canadá. Primeramente, se obliga a los colegios a que enseñen este enfoque de género, esta ideología de género en los colegios. E incluso recientemente, lamentablemente en Canadá, la Asociación de Colegios Católicos de Toronto aceptó ese tipo de normativa por mayoría de consejo. El arzobispo no ha intervenido, entonces ya los colegios católicos en Toronto también se prestan a esto. Pero ¿qué pasa después? En ese tipo de educación, el niño se le enseña que su expresión de género es un derecho humano y se le alienta justamente a experimentar más allá de este tipo de imposición cultural binaria varón-mujer, de modo que si el niño quiere hacer eso después en la casa y sus padres le dicen que no, entonces están en peligro de ser acusados de un crimen contra los derechos humanos de su hijo y perder incluso la patria potestad. Amigos en El Salvador, no pueden dejar que este bullying del gobierno de El Salvador los amedrente en hacer valer la patria potestad en la escuela. Tengan presente que ahí están los niños horas al día recibiendo contenidos que deben ser de acuerdo a sus moral y no en contra. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, miles de personas marchan por la vida en Costa Rica. Y árbol de Navidad en Belén enciende sus luces ante miles de personas. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que a inicios de esta semana las calles de San José en Costa Rica fueron abarrotadas por miles de personas que participaron de una marcha por la vida en el país. Veamos. A inicios de esta semana, miles de costarricenses llenaron las calles de San José, capital de Costa Rica, para marchar en contra de la norma técnica que busca aprobar el aborto terapéutico en la nación y ha sido impuesta por el presidente del país, Carlos Alvarado Quesada. Según se dio a conocer, la caminata estuvo organizada por el Frente Nacional por la Vida, conformada por grupos civiles, la Iglesia y los diputados o políticos unidos en defensa de la vida en todas sus etapas. Asimismo, tuvo como objetivo solicitar al gobierno el poder abrir una mesa de diálogo con los representantes de la organización Provida para tener voz y voto en todo lo concerniente a esta norma técnica, ya que hasta la fecha se ha manejado con mucho secretismo. Como se recuerda,
El presidente de la República ya había anunciado que cumpliría con su promesa de campaña sobre que antes de finalizar el 2019 firmará la norma técnica a favor del aborto terapéutico. Sin embargo, según declararon los representantes del Frente Nacional por la Vida, dicha normativa no solo es innecesaria, sino que su emisión sería completamente inconstitucional, vulneraría los tratados internacionales de derechos humanos e iría en contra de la tradición costarricense de defensa y protección del niño por nacer. Los funcionarios van y vienen, no son eternos, amigos, y sí quieren lamentablemente el presidente de Costa Rica usar el poder del Estado como un arma contra el niño por nacer. Pensemos que es la mayor causa de muerte en el mundo, de asesinato en el mundo, es el aborto. Se estima que más de 40 millones de criaturas son asesinadas por aborto cada año en el mundo. Y lo que se quiere hacer es, por todos los medios posibles, incluso donde la Constitución lo prohíbe, normar, el único crimen normado en el mundo, es increíble, ¿no? O sea, es un crimen, es un delito, no obstante el Estado lo norma para que tú puedas realizarlo sin consecuencia legal, o sea, matar por todos los medios posibles. Amigos, en Costa Rica tenemos que alzar nuestra voz mayoritaria contra este funcionario de turno que no nos representa. Y los hermanos costarricenses durante este año se han estado manifestando y han mostrado que son más los que quieren la vida, los que quieren una cultura de la vida y proteger a los niños por nacer. Así que tienen que seguir manifestando, hablándole al presidente para que pare y no firme la norma técnica del aborto y que no empiece a haber una cultura de la muerte, porque es un asesinato lo que está pasando. Y además está yendo en contra de políticas anteriores y de tratados anteriores que protegían la vida del niño por nacer. Así que ya sabemos, somos más los que queremos la vida, pues manifestemos, sigamos manifestándonos. Y en otras noticias, el arzobispo de Morelia y vicepresidente del episcopado mexicano alentó a vivir con intensidad este tiempo de Adviento. A través de un videomensaje, el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Carlos Garfias Merlos, llamó a los fieles católicos a vivir con intensidad, alegría, gozo y esperanza este Adviento. En su video semanal titulado La voz del arzobispo, el prelado señaló que debemos pensar cómo podemos vivir de manera más adecuada el significado de la presencia de Jesucristo, nuestro Redentor, a través de su nacimiento. Además, Monseñor Garfias destacó que este tiempo litúrgico es propicio para convertir nuestro corazón y dejarnos guiar por el Hijo de Dios. Ojalá que todos podamos hacer una expresión de conversión, podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a la esperanza y podamos dejarnos conducir y guiar contemplando en el horizonte al Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos. Empecemos a ver al niño Dios que nos llena de alegría y de esperanza y nos invita a que nosotros cambiemos nuestra vida para ser objeto de alegría y de esperanza para todos aquellos que nos rodean. Como sabemos, la palabra Adviento, que proviene del latín adventus, que significa venida o llegada, es el primer tiempo del año litúrgico y se extiende del domingo más cercano al 30 de noviembre hasta el 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, para fomentar en los fieles católicos la espera del Señor Jesús que va a nacer. Ahora nos vamos hasta Belén, donde miles de personas se congregaron para presenciar el encendido del árbol de Navidad. Veamos. Miles de personas abarrotaron la plaza principal de Belén el pasado 30 de noviembre para acudir a la iluminación anual del árbol de Navidad, un evento que tuvo lugar en la Plaza del Pesebre, justo frente a la Iglesia de la Natividad, construida en el lugar donde se cree que nació el niño Jesús según la tradición cristiana. En este contexto, multitudes de personas celebraron la iluminación del árbol, que, al igual que el año pasado, fue decorado con una estrella roja en la punta. Como se sabe, Belén es una ciudad palestina en la región, conocida como Cisjordania, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahí los cristianos constituyen una pequeña minoría, representando apenas el 1% de la población. Pese a esto,
Belén es uno de los pocos lugares en Cisjordania y Gaza donde se celebra la Navidad, precisamente por su tradición histórica, convirtiéndose en un destino predilecto para turistas y peregrinos durante esta época del año. Y seguimos con noticias relacionadas a la Navidad, porque en distintas ciudades del mundo ya iniciaron las preparaciones y decoraciones para esta importante época del año. Veamos. La llegada de diciembre marca el inicio de las preparaciones para vivir el tiempo más esperado por muchos, la Navidad. Por ese motivo, diversas ciudades alrededor del mundo realizaron diversas actividades con motivo de esta importante época del año. En Viena, capital de Austria, aproximadamente 200.000 luces iluminaron un gigantesco árbol de 32 metros de altura, proveniente de Salzburgo. A este evento, en el que también se iluminó el ayuntamiento de la ciudad, acudió el alcalde de Viena, Michael Ludwig. Por otro lado, en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, la primera dama, Melania Trump, recibió el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca, el cual llegó en un carruaje a la puerta principal. Mientras que el Capitolio de los Estados Unidos, un abeto azul de poco más de 18 metros, cortado en el Bosque Nacional Carson de Nuevo México, fue colocado frente al edificio con la ayuda de una grúa gigante, donde será decorado con miles de adornos hechos a mano por presidentes de Nuevo México. Y en la ciudad de París, capital de Francia, el alcalde encendió las luces de Navidad en los icónicos Campos Elíseos de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron cerca del Arco del Triunfo para ver la deslumbrante exhibición en la avenida más famosa del mundo. Ahora nos vamos hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, que nos trae el último acontecer de la iglesia en ese país. Adelante, Matías. Hola Isabel, hola Eddie. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia San Luis Gonzaga, ubicada en el barrio porteño de Monte Castro. Para comenzar con las noticias, la diócesis de Río Gallegos se prepara para celebrar los 500 años de la primera misa en territorio argentino. La actividad se desarrolló en la capilla del Obispado de Río Gallegos y estuvo encabezada por el obispo diocesano, Monseñor Jorge García Cuerva, quien expresó: motívense, encuéntrense, anímense. Ese tiene que ser el espíritu que nos atraviese. Además, el prelado destacó la buena predisposición para preparar entre todos este encuentro. Un encuentro que Francisco nos dice que sea nuestro, nativo y no importado. Asimismo, desde la diócesis realizarán a lo largo de 2020 diversas actividades preparatorias para tan importante acontecimiento de nuestra patria. Seguimos con más noticias. La ciudad bonaerense de Tandil, en la diócesis de Azul, celebró la inauguración de un nuevo monasterio de Carmelitas Descalzas. La diócesis contará con el monasterio de la Orden de la Buenaventurada Virgen María del Monte Carmelo, con el nombre Santa María al Pie de la Cruz y San José, en presencia del obispo diocesano, Monseñor Hugo Salaverry, y una importante cantidad de fieles. Las 7 hermanas del monasterio Corpus Christi y San Juan de la Cruz de Buenos Aires colocaron una cruz al pie del Calvario, junto a la casa de retiros María Auxiliadora, donde próximamente se construirá el Carmelo. Seguimos con más noticias en la unidad penal de mujeres número 3, ubicada en la provincia de Mendoza. El arzobispo Monseñor Marcelo Colombo bendijo a una mujer privada de la libertad. El bautismo que tuvo lugar en la cárcel del Borbollón, en Las Heras, provincia de Mendoza, fue una oportunidad para encontrarme con la comunidad de las internas y también para visitar ese establecimiento carcelario. El bautismo fue una oportunidad sobre todo para un encuentro profundo con la realidad de las internas y para ofrecerle a una de ellas la posibilidad también de encontrarse con Dios en una celebración muy cálida, muy sentida, donde ofició de madrina una oficial del mismo servicio penitenciario. El clima se desarrolló con mucha normalidad, con mucha serenidad, en contraste a lo mejor con el dolor,
la intensidad de las situaciones de cada una de ellas. Tenemos que decir que esa oportunidad la da la misma liturgia del bautismo, que asume esas tensiones para convertirlas en esperanza y también en la posibilidad de una vida nueva, la vida en Cristo, la vida de la gracia. Isabel, Edi y estimados televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica aquí, en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías Boca. Y como les prometimos, amigos, aquí está esta sorpresa. Es la fiesta de San Francisco Javier y contamos en este momento con una reliquia de primera clase. Las reliquias de primera clase son alguna parte del cuerpo del santo. En este caso, la piel. Una reliquia, las reliquias más raras que existen son las de la piel, porque la piel es la primera que se consume, pero en el caso de San Francisco Javier, cuando él falleció, fue justamente enterrado en cal viva para que se consumiera la carne y poder transportar los restos. Cuando fueron a desenterrarlo un mes y medio después para transportarlo, se dieron cuenta que estaba perfectamente intacto. Es por eso que de este santo sí existen reliquias de primera clase de la piel. Y este cuadro que vemos aquí, pues es el certificado de autenticidad de esa reliquia de la piel de San Francisco Javier. Y hoy pues encomendamos a todos nuestros televidentes y a todas las personas, y a nosotros mismos le pedimos a San Francisco Javier que nos ayude a tener un corazón que anuncie al Señor, un corazón misionero, que podamos con radicalidad, con entusiasmo y con mucha valentía poder seguir anunciándolo. Es una oración que le damos especialmente por la compañía de Jesús para que renueve su vocación auténticamente misionera y anunciar al Señor Jesús a todos, a ejemplo de San Francisco Javier y, como no, también por todos los misioneros. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No dejen de seguirlos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.